Hola Sharon, ¿cómo estás? Buen día, profe. Hola Rodri, Hola, buen día, profe. hola Lean, Leonel, Arami. ¿Están todos para rendir? Guada, Yo estoy bueno, para recuperatorio, profe. Buen día. Guido, Lean para recuperatorio. Bien, ahí nos vamos a organizar. Uy, tengo que poner a cargar la computadora, si no. Bien. Bueno, a ver, aparte de Lean, para recuperar, ¿quién más está? Si les doy las indicaciones a los chicos. Yo, Y profe. también, profe. Blas. Blas. Yo, Blas. profe. Guido. Lean y Guido. No, Bien, ¿alguien Armin. más? Igual, profe. Arami también, cuatro. ¿Quién más dijo? Y Leonel. Ah, Leonel, cinco. Bien, chicos, los que recuperan. Vamos a primero que presenten los chicos el TIF, así también espero que les sirva de repaso. Y o sea que nosotros vamos la última media hora, vamos a ver ahora, depende de cuántos rindan. em, ¿Cuánto nos queda? A ver, chicos, los que rinden, los que presentan TIF, ¿quiénes son? ¿Cuántos grupos son? Así cronometramos. Creo que somos tres nomás. Sí. ¿Tres grupos o tres personas? Tres personas nomás. Pero están por separadas, o sea, Rodri es uno, vos Sharon otro, o sea, es igual a otro, así están, no están juntos entre No, todos. no. Guada no. Es Ángel. No, profe, Bertelli. no rindo, yo no rindo. Yo voy a Ah, hacerla. ¿vos Guada recuperás? No, tampoco. Ah, está de asistente, perfecto. Bien, bien. Con Ángel, bien. Entonces, Sharon está con Ángel. No, están por separado. Listo. Sí. Bien, No, ya estamos está. por separado, profe. Listo, perfecto. Gracias. Entonces son tres grupos. Bien, miren, a ver, yo creo que los tres en una hora están sobrados, así que vamos a ocupar la segunda hora para los recuperatorios. Esto les digo para qué, para que no es necesario que estén ahora con la cámara prendida ni nada. ¿Sí? Pueden quedarse y, digamos, hasta que los chicos terminen, ahí los chicos, una vez que exponen, chicos, se pueden retirar, ¿sí? ¿Sí? Pues si tienen que ir a dedicar tiempo a estudiar a otra materia, a preparar otra materia, lo que tengan que hacer. Esta es una instancia, simplemente no es una clase, es una instancia de evaluación, así que quien vaya rindiendo se puede retirar o se puede quedar, no hay problema. Sí, bueno, cuando ya no dejan de rendir con la cámara apagada para no, digamos, no pasar más desapercibidos en cierta forma. Y bueno, y después la segunda hora vemos la parte de recuperatoria, sí, organizamos esa parte. Bueno, ahora la idea más o menos, ya saben, tienen más o menos, no sé, 15, 20 minutos, un montón, pero bueno, fíjense ustedes, los que vayan a exponer el TIF, no sé, en el orden que quieran empezar y bueno, vamos empezando. Eh, Pueden compartir pantalla, bueno, ya vieron más o menos que la semana pasada que hubo, ¿no? Alguien que defendió. Y después, bueno, preguntas y listo. Sí, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, ¿quién quiere defender primero, presentar primero? Bueno, paso yo, si quieren. Si total somos tres, no va a quedar mucho. Dale, dale, Rodri, te escuchamos. Muy bien. Esperen, voy a compartir pantalla. Entonces, espérenme un minutito. Muy bien. Acá van a ver que yo presenté mi portafolio, ¿sí? Con mi grupo. Subimos las actividades que fuimos trabajando durante la cursada, tanto en las diferentes unidades. Yo lo que hice es subir todas las actividades. En principio había separado por clase, pero me quedaba como medio, entrabas y veías la carpeta y era como bastante aburrida, entonces, porque tenías que ingresar a cada clase, entonces directamente fui subiendo todos los trabajos. Eh, Tenemos la actividad de la clase uno, la 2. Por ahí se repiten algunas actividades porque pues, algunas las hicimos con los chicos, entonces, bueno, fueron subiendo las producciones de ellos.
Ahí está el cuadro comparativo. Vamos a ver también un gráfico de tortas, que es el que nosotros utilizamos para el segundo parcial. Hay unos resúmenes también que nos sumaron muchísimo porque, bueno, en este caso a mí me sirvieron para preparar el TIF, que son con respecto a Rosana Inov, a Sabino y a Sampieri. Hay un un mapa conceptual que es el que nosotros al principio utilizamos para desarrollar las ideas y los conceptos de Kuhn. Está una encuesta, perdón, el censo, que es el de la actividad de la clase número 7, que eso, bueno, lo hicimos de forma asincrónica. Bueno, acá está arriba, en la parte superior, ubiqué las bibliografías que fuimos utilizando, que las principales que nosotros utilizamos, bueno, para el TIF fueron la de Sabino, la de Sampieri y de Rosana Inoc. Y también armé una carpeta que es donde vamos a encontrar el TIF, la producción del TIF. Eh, bueno, en esta carpeta va a estar el archivo, ¿sí? De Word, y una vez que uno ingresa, tenemos el link para ingresar a, a la aplicación, que es la que yo utilicé, es Canva, ¿sí? Muy bien. Voy a pasar directamente entonces a mi, ¿cómo se llama esto? Perdón, a la aplicación para compartir pantalla. Bien, anda medio lento, pero se ve, ¿no? Sí. Muy bien, yo utilicé Canva más que nada porque me pareció una aplicación, bueno, la que estoy más acostumbrado a trabajar. Tiene muchas herramientas de fácil utilización, es muy práctica, se almacena todo en la nube, tiene fácil acceso. eh, Más que nada por eso elegí esta plataforma. No me quise arriesgar a utilizar otra aplicación porque por ahí sentía que me iba a demandar mucho más tiempo, no las iba a comprender mucho como para plantear mi idea. Así que... muy bien. Entonces, a ver, Rodri, fíjate si lo podés agrandar porque te quedó como la placa chiquita es ahí. que quiero ver, porque hay una forma que es para Mira, compartir abajo, para presentación, pero no. abajo que dice 22%, ¿ves? Sí, es como que está Bueno, cargando todavía, por eso. ok, ok. No, si no, si me esperan un minutito, yo paso a la Sí, aplicación directamente desde la página, porque dale, 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 tranquilo que hay tiempo. sí.
Ya vamos, esperen que un minutito que ya está cargando la página. Y eso que lo había practicado antes, ¿eh? Y no se colgaba tanto. Puede fallar, todo puede fallar. Por eso hay que pensar plan A, plan B, plan C. Sí, sí, pero debe ser capaz que por la computadora, que es medio lento. Ya tiene sus años. Bueno, pueden visualizar. Sí, ahora se ve un poco. Sí, igual está como media desconfigurado. ¿Sabe? Sí. Rodri, ¿querés pasármelo y yo lo comparto? Dale, ahí mira, ahí voy a probar. Si veo que no carga bien, te lo envío. Gracias. Muy bien, bueno, voy a empezar mientras va cargando la página. Eh, los pasos del método científico. Yo elegí, bueno, tres autores fundamentales que fueron los que fuimos trabajando en la cátedra, que fueron Carlos Sabino, Ernest Sampieri y Roxana Hinault. Carlos Sabino, bueno, bueno, Sabino y Hinault son dos autores argentinos, Sampieri es uno mexicano, pero los tres profundizaron las teorías sobre el método de la construcción, sobre los pasos del método científico, eh, y bueno, fueron los que fuimos viendo en la cátedra. Voy a poner presentación. Muy bien, bueno, yo me basé más que nada, armé mi estructura de los pasos de la investigación de método científico en 10 pasos, o sea que es más o menos como en realidad lo plantea Sampieri. Eh, Estos son los autores que nosotros fuimos trabajando, ¿sí? Carlos Sabino, Ernest Sampieri y Roxana Hinault. Para ellos el proceso del método científico es un proceso sistemático, ordenado y riguroso que permite producir conocimiento confiable. Combina observación, análisis y verificación para poder responder preguntas sobre la realidad. Entonces, eh, entre ellos tres lo que plantean con respecto al método científico es que es un paso a paso, sí, que se debe seguir, que no tiene que tener por ahí interferencias ajenas y que de esa forma se llega a verificar alguna interrogante. Eh, Bien. El primer paso que nosotros vamos a identificar va a ser la observación, ¿sí? O las ideas iniciales, que esto, bueno, surgen desde del investigador, ¿sí? O desde una inquietud que al observar un fenómeno empiezan a ocurrir o a surgirse las interrogantes y es el puntapié o es el punto de partida para poder realizar una investigación. Esto se da en base a la observación de los hechos o situaciones de problema, detectar algo que le llama la atención o formular alguna idea inicial de investigación. Eh, para Sabino, por ejemplo, la observación es fundamental porque es lo que es el primer paso que vas a empezar a guiarte como para ir armando o construyendo lo que es el proceso metodológico o sea, la metodología para la investigación. Bueno, el segundo paso que vamos a tener, vamos a ver cómo, perdón, es el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, el planteamiento del problema, ¿qué es? El planteamiento del problema es transformar la idea en una pregunta clara y precisa y delimitada. Acá nosotros lo que vamos a hacer es formular la pregunta de investigación, ¿sí? Que es, ¿qué es lo que nos estamos cuestionando? Nosotros, por ejemplo, en el parcial número 2 planteamos como una interrogante, fue después de una observación, por así decirlo, que vimos que en la ciudad de Río Gallegos no hay chicos que estén jugando al aire libre, nosotros nuestra interrogante, ¿cuál fue? Es, ¿por qué los chicos en la ciudad de Río Gallegos en el 2025 no
realizan actividad al aire libre. Entonces, esa fue nuestra pregunta principal, ¿no? O sea, nuestra incógnita. Es fundamental después justificar la importancia de ese problema porque es lo que nosotros vamos a tratar de responder después de la pregunta, ¿no? Saber cuál es la importancia de esa pregunta. Puede ser el día de mañana por qué los chicos, o sea, no hacen actividad física porque puede generar problemas en la salud, no sé, hay muchos que también son como hipótesis esas, ¿no? También hay que delimitar después el alcance del planteamiento del problema, dónde, quiénes y cuándo, ¿sí? Evaluar la viabilidad, el tiempo, los recursos de acceso, o sea, los recursos, perdón, y el acceso que tenemos nosotros para poder llegar a realizar este proceso de investigación. Esos son 4 ítems que hay que tener en cuenta en el momento del planteamiento del problema. Que Sampieris lo que señala es que es fundamental esta etapa, ¿sí? Para poder llegar a un buen proceso de investigación. Después, en la tercera etapa, lo que hay que tener en cuenta o lo que hay que seguir encaminando es la revisión de la literatura y el marco teórico. Que acá lo que se busca en realidad es buscar si ya hay información con respecto a lo que nosotros queremos investigar, ¿sí? Si ya hay alguna base científica que nos sirva como aporte a nuestra investigación, que no sea repetitiva, qué autores nosotros nos pueden respaldar con respecto a nuestro tema de investigación. Y esto sirve más que nada para, bueno, entender más o menos el estado actual del conocimiento, ¿sí? Definir los conceptos y las categorías teóricas, o sea, que nosotros vamos a utilizar en nuestra investigación. ¿A qué nos referimos? A que tiene que haber una delimitación con respecto a la investigación que vamos a hacer. Si yo me voy a proponer a investigar, no sé, la actividad física al aire libre, yo tengo que ver, bueno, cuáles son las actividades físicas que se pueden realizar al aire libre en Río Gallegos, y no salirme de ese marco, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Bien, en la siguiente etapa, nosotros lo que vamos a procurar hacer es plantearnos los objetivos y la hipótesis. Los objetivos, bueno, vamos a tener un objetivo general, que es la idea global, ¿sí? Que nosotros vamos a tratar de concretar, o sea, de responder, ¿no? Y objetivos específicos, que estos objetivos específicos son en realidad el paso a paso que nos va a permitir llegar al objetivo general. Después, bueno, tenemos el planteamiento de la hipótesis. Nosotros podemos plantear una hipótesis que es lo que eh, podría llegar a ser lo que responde nuestra incógnita, ¿sí? Pero también hay como derivantes, porque podemos tener una hipótesis que es la nula, que es la que directamente niega la que nosotros estamos proponiendo, y después hay algunas alternativas, ¿sí? Que por ejemplo no niega la que nosotros estamos proponiendo, pero son alternativas a las que nosotros armamos, ¿no? O construimos. Bueno, siguiente etapa. Bien, las variables y la operacionalización. Nosotros en las variables lo que vamos a hacer es identificar los conceptos que pueden ir cambiando en base a la investigación que nosotros planteamos. Por ejemplo, nosotros en el trabajo de la actividad física al aire libre, nuestras variables, o sea, con respecto a los niños, eran la actividad física, ¿sí? Y al aire libre. Entonces, esas son dos variables que se van a ir construyendo en nuestro trabajo. Dimensionar, bueno, las partes de las variables, los indicadores, cómo vamos a medir esas variables, la escala de medición, ¿sí? Y es importante, bueno, la precisión y la claridad de estos datos porque no pueden haber alternancias, ni tampoco podemos jugar con eso porque para que nosotros tengamos una buena conclusión de resultados, tienen que estar también muy definidas nuestras variables. Muy bien, el diseño metodológico. En el diseño metodológico es plantear cómo vamos a desarrollar esta investigación. Eh, ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para el desarrollo o el planteamiento del diseño metodológico? Es el enfoque, el estudio, el tipo de estudio que vamos a realizar, el diseño, las técnicas que vamos a aplicar, ¿sí? Y los instrumentos que vamos a utilizar. Por ejemplo, el diseño metodológico puede ser de un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Cualitativo hace referencia, por ejemplo, cuando yo la información la puedo transformar en datos. Y cualitativo, cuando, bueno, en realidad es de un modo más subjetivo, ¿sí? Hay como un planteamiento un poquito más de razonamiento, hay un más razonamiento con respecto a la investigación y eso lo hace el investigador, ¿sí? Y el tipo, bueno, tenemos tipo de exploratorio, que es cuando
en realidad no hay una hipótesis ya planteada porque el exploratorio lo que hace es explorar el fenómeno, ¿sí? E ir incorporando información y conocimiento en base a ese tipo de estudio, ¿no? El descriptivo describe el fenómeno, el correlativo es la relación entre dos variables, ¿sí? Y el explicativo que permite explicar, ¿sí? El fenómeno que vamos a estudiar. Tenemos de diseño transversal, longitudinal, experimental y no experimental. El transversal hace referencia a que se realiza un estudio en un punto específico en el tiempo, ¿sí? El longitudinal hace referencia a que podemos hacer un trabajo o un estudio con respecto a diferentes puntos a lo largo del tiempo. Experimental hacemos referencia a que, bueno, se experimenta sobre ese fenómeno, ¿sí? O sea, el diseño va a estar orientado a experimentar y a extraer información de eso. Y no experimental es que, por ejemplo, directamente está relacionado a la observación, que no se genera, no hay interferencia en las variables. Técnicas que vamos a utilizar, bueno, pueden ser la encuesta, la entrevista, que bueno, la encuesta es muy, es más de tipo cuantitativo, la entrevista está más relacionada al cualitativo, y bueno, los instrumentos, los cuestionarios, las guías, fichas de observación. Muy bien. Siguiente paso, lo que tenemos que definir también es la muestra, la población, perdón, la muestra y la recolección de datos. La población nosotros hacemos referencia en realidad a un grupo total a un grupo general de lo que nosotros queremos investigar, ¿no? Por ejemplo, como yo había planteado la actividad física en Río Gallegos, mi población va a ser los niños de Río Gallegos, pero si yo quiero definir mi muestra, va a ser, por ejemplo, un grupo específico de niños de donde yo voy a extraer la muestra, ¿no? O sea, va a ser, por ejemplo, los chicos del barrio del Carmen. Esa va a ser mi muestra definida. La recolección de datos yo la puedo realizar a través de la encuesta, la observación, test, medición física, ¿sí? Depende del tipo de investigación que yo esté realizando, pero nada, es importante y fundamental también establecer que las herramientas o los instrumentos que yo voy a utilizar para la recolección de datos tienen que ser validados, ¿sí? Y de confiabilidad, cosa de que la información que me brinde me sirva para poder responder, ¿sí? Mi interrogante o mi hipótesis o que me vaya a dar fundamentos, ¿sí? En los que yo pueda soportar mi trabajo de investigación. Muy bien, paso siguiente, una vez que nosotros tenemos los datos, vamos a pasar al análisis de datos y acá lo que nosotros vamos a hacer es procesar los datos que nosotros recolectamos, los organizamos, los codificamos, realizamos un análisis estadístico en el caso de un enfoque que hayamos llevado que es cuantitativo, que es el que trabajamos en clase, ¿sí? O categorial en el caso del cualitativo. Acá el objetivo principal es responder la hipótesis, ¿sí? Que hayamos planteado. Bueno, finalizando, vamos a ir con el siguiente paso, que es las conclusiones y la comunicación de estudio. Una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, ya armado nuestros datos, llegamos a una conclusión, que es la idea de responder la hipótesis o responder el problema que nosotros planteamos. Se explica lo que se descubrió, ¿sí? Que tiene que también estar dentro de lo que es el marco teórico que nosotros planteamos en un comienzo, ¿sí? Y es fundamental acá entender de que cuando uno, por ejemplo, llega a una conclusión, no es que se cierra ahí la investigación, sino que esto abre las puertas a nuevas investigaciones, porque constantemente salen interrogantes, y constantemente también hay nuevos métodos de investigación, entonces se puede inclusive reformular una nueva hipótesis. Una vez que nosotros tenemos esas conclusiones, bueno, es fundamental también la comunicación, la forma en que nosotros vamos a presentar nuestro estudio, ¿sí? Tiene que ser un informe final, una presentación puede ser oral, o un artículo, una ponencia. Y acá hay que tener en cuenta también que tiene que tener una estructura de esa presentación, tiene que tener una estructura académica para que sea, que para cualquier investigador la pueda entender. Por ejemplo, las normativas APA es una forma también de presentar un trabajo de investigación. Y la ciencia, bueno, debe ser comunicable y pública. Muy bien, como cierre, voy a elegí esta frase, que es de René Sampieri, que es, la investigación es un conjunto de procesos rigurosos, críticos, empíricos, que permiten responder preguntas y generar conocimiento. Eh, Eso es una frase que engloba un poquito lo que venimos haciendo, que lo que fuimos estudiando
con respecto a la investigación. Estas son las bibliografías que yo utilicé para poder armar el trabajo y eso sería. Bueno, muy bien, Rodri. Bueno, a ver, muy bien. La verdad que me anoté observaciones, pero no preguntas. Pero bueno, te doy más o menos una devolución. La verdad que nada, has estado muy bien. Te felicito porque, primero, desde la constitución, digamos, del material, del portafolio, del TIF, o sea, evidencia un trabajo fuerte, digamos, se evidencia el trabajo detrás de eso, donde la verdad es que hay una organización, una coherencia, una lógica, una estética, toda adecuada, todo es pertinente, todo es correcto. ¿No? La conceptualización también, los conceptos, digamos, que fuiste trabajando, cómo los fuiste hilando, eso por un lado, digamos, dentro de lo visual, de los soportes, y por otro lado vos, a modo de la disertación, la verdad que también viste, como que es difícil disertar, por ahí uno se traba, ¿no? Y más si se pone nervioso, es como a mí me pasa, o sea, lo habrán visto. Digo, y estoy acostumbrada, igual así me pasa, ¿no? Entonces, como que has evidenciado, digamos, un dominio de las habilidades discursivas, siendo, digamos, conceptos que para vos eran muy nuevos, ¿no? Entonces, como que se evidencia como un nivel de aprendizaje muy bueno que has logrado. Y eso, obviamente, eso no se da porque sí, yo no llego espléndida al verano porque tuve que estar entrenando antes, ¿no? Entonces, digo, hay todo un trabajo que has realizado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, y eso es evidente y bueno, y se plasman estos resultados muy exitosos. Así que nada más que felicitarte, o sea, no tengo preguntas puntuales, viste, con respecto al trabajo, pero nada, ¿cómo te sentís vos en esto? Que yo te digo lo que yo veo desde afuera, pero bueno, después la percepción puede ser otra. Entonces, solo preguntarte, decir, bueno, ¿cuál es tu percepción frente a tu nivel de aprendizaje logrado con esta materia? Sí, no, bien, o sea, al principio, antes de armar el TIF, por ejemplo, sentía como que tenía algunas lagunas o como que me faltaba como generar algunos nexos en algunos conceptos o entender un poco más para dónde iba y no o Sabino, pero bueno, después viendo el material, sobre todo con las cosas que veníamos haciendo en clase, como que fui conectando algunas cosas, fui armando una estructura y diferenciándolos. Eh, Me sirvió mucho como para, el Steve me sirvió mucho como para entender bien todos los conceptos e ir cerrando ideas. Y aparte me despertó como mucha curiosidad porque es muy interesante la investigación. Entonces, como que a medida que vas metiéndote, vas viendo teorías o información, decís, mira, va por este lado, o mira lo que puedo hacer, o cómo, no sé, me fue como despertando más curiosidad. Y que, bueno, puede haber fallas también. A mí me pasó, por ejemplo, en el parcial 2 de que cuando teníamos que hacer lo de la encuesta, yo había subido la encuesta y al grupo y por ahí tenía muy pocas interacciones con la encuesta, entonces no me servía para poder llegar al gráfico. Entonces, como último recurso, lo que hice es mandar el link a un grupo de alumnos que tengo de entrenamiento. Y al ratito, en 10 minutos, tuve 27 respuestas y bueno, se me fue armando el gráfico de torta, entonces ya pude llegar como a una conclusión con Ah, respecto a la investigación. Entonces son cosas como que el paso metodológico, el proceso de la investigación, vos tenés que seguirte por una línea, pero bueno, podés ir buscando otros recursos también y no es tan cuadrado, podés ir buscando también cómo sí. adaptar. Totalmente, totalmente. Uno puede tener un plan, viste, como todo, Sí. pero el plan tiene que ser flexible, por eso siempre hay que pensar en otras alternativas y esto que vos, lo que vos te pasó, es lo más común, es la parte más difícil es recolectar datos, aunque no parezca. Es la parte más difícil, que la gente colabore o que, que quiera participar, pero hay mucho miedo, desconocimiento. Es como, entonces como que hay que enmarcarlos, hay que darles todo, es importante la información que se les da para que puedan. Es más, me hicieron acordar, les voy a compartir ya en el chat una encuesta de una investigación del DIUR que venimos haciendo hace rato,
No me acuerdo, tal vez ya se las he pasado, pero bueno, se las vuelvo a La pasar. semana pasada pasó una. Ah, bueno, pero igual se las vuelvo, si es esa, se las vuelvo a compartir porque no siempre todos contestan, así que literal, es como, esta es una de las partes de la investigación que es más. En realidad, esto es para contrastar datos con datos antiguos de otros años, de hace un par de años, para comparar, que es muy probable que ustedes desconozcan porque han ingresado después y no he visto que se hagan muchas actividades de género, pero bueno, en contexto, ¿no? Por eso tal vez no están, digamos, ustedes al tanto de todo eso lo que sale ahí. Pero bueno, obviamente tienen que responder con sinceridad. Bueno, nada, Rodri, felicitarte, literal, felicitarte, digamos, me has sorprendido, pero digo, no, no porque no tuviera expectativas, no, no desde ese lugar, sino que veo que te has superado ampliamente, ¿no? Porque uno, como vos decís, vos recién ahora al elaborar el TIF, como que te faltan cosas, bueno, nosotros también, desde la observación de qué niveles van o qué procesos van realizando. En el día a día, por ahí podemos ver algo, pero es muy difícil. El TIF es una excelente herramienta para poder ver eso. ¿Qué nivel han alcanzado? ¿No? Como una medición, ¿vieron? Decir, bueno, supónganse la balanza, ¿cuántos kilos te estoy pesando? O sea, es un instrumento más certero de ver los niveles de proceso que van realizando. Así que bueno, felicitaciones, Rodri. Gracias, profe. Bien, vamos. Bueno, 10:30. Presento. Dale, Ángel, vamos. Ok. Ángel, Ángel, Eh, fuerza. ok, espérame. porque me ganó el piedra, papel o tijera, profe. Igual. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo comparto solo pantalla? Tipo, es la... Bueno, supongo que Es que sería... tenés, creo que la única opción que tenés es compartir pantalla. Creo que no tenés otra opción. O sea, no, Sí, es que... Ah, no bueno. puedes compartir Ahí dos está. cosas, creo. Bueno, este es mi portafolio. La verdad, bueno, carecí un poco. Hice actividades encima porque no... Me faltó completar varias. Eh, pero traté de hacer las más posibles. Esta es la número 3. Pero es que las iba haciendo en clase y no, después no las subía, no sé dónde quedaron, la verdad. Acá está mi parcial y acá está el TIF. Bueno, en el TIF, a ver si me elija esto. En el TIF paso al coso, a esto. Y, y que este es mi trabajo. Lo hice basado en Sampieri. Eh, Principalmente, ¿no? Usé a Sabino igual y a Inou un poco, pero Inou me costaba bastante. Eh, y bueno, este es mi proceso de investigación cuantitativa que hice y mira, voy a comenzar. Comienzo definiendo cómo comienza cada uno de los autores el proceso de investigación. Y No comienza con una fase sincrética, nunca me sale, que es donde detectamos el problema que sucede. Sabino inicia donde hay un punto de interés, partiendo de las preguntas, y se suele dividir en cuatro momentos, y es el primer momento que es el momento proyectivo. Y bueno, Sampieri surge una idea, que es donde voy a explayar más. Eh, bueno, acá está. Bueno, la fase uno, que es la idea, voy a definir qué es. La idea es donde inicia. Tengo muchos nervios. Es donde inicia el proyecto metodológico cuantitativo.
Sampieri indica que este puede venir de cualquier fuente, desde una lectura de literatura o artículos, hasta, yo qué sé, poder ver televisión o deporte en tu casa. No va a variar esto. Si bien después esta idea se debe ir reforzando, ya que acá, como dice, la idea debe ser, debe ayudar a resolver problemas, aportar conocimiento y generar interrogantes. Esta idea también se debe acercar a la realidad y a hechos observacionables. Eh, y antes, también en esta parte de la idea se recarga que se tiene que revisar la literatura para que no sean ideas vagas, ya que en este momento hay que descartar un poco las ideas vagas que suelen darse, ya que muchas veces no tenemos conocimiento del tema. Bueno, después sigue la segunda fase, que es el planteamiento del problema de investigación. Esta fase se trata de que formaremos problemas de investigación y la vamos a mejorar. Tipo, en base a la idea, vamos a formular los problemas y vamos a mejorarle y vamos a ponerle una estructura, digamos. Eh, los elementos que constituyen este problema de investigación son los objetivos, las preguntas problema, la justificación, la viabilidad, la consecuencia del estudio, la evaluación la evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema. Bueno, el objetivo obviamente busca responder qué se va a buscar, o sea, qué se va a investigar. La pregunta problema busca el por qué, la justificación busca el para qué. Y bueno, la viabilidad, se tiene que tener en cuenta los recursos, el tiempo y los materiales. Porque, por ejemplo, si realizamos una tesis y vamos a un problema que es muy extenso, no lo vamos a poder realizar de una adecuada forma. Por ejemplo, una tesis universitaria. Eh, bueno, después tenemos la revisión de literatura y desarrollo de marco teórico, que acá lo que hace Sampieri es básicamente hablar de la perspectiva teórica, que es lo que engloba la revisión literaria y el marco teórico. Eh, es como un progreso y un producto, digamos. Así literalmente lo dice Sampieri. Eh, en esto, la revisión de la literatura es básicamente buscar a través de la bibliografía e ir seleccionando. Y el marco teórico es la selección ya estructurada de nuestra bibliografía. Algo, capaz, un dato que no sirve de nada, pero las tesis suelen tener entre 6 y 12 autores, no, 6 y 12 páginas. Y entre 15 a 25 autores, recomienda Sampieri. Después, ¿para qué sirve esta perspectiva teórica? Básicamente sirve para sustentar el estudio y más o menos dirigir hacia dónde va a ir la investigación, ya que posiblemente habrá cosas que no están investigadas o cosas que ya están sobre investigadas. Después, las funciones que cumplen. Bueno, esto es literalmente una cita textual de Sampieri, que es orientar el estudio, prevenir errores, ampliar el horizonte, prevalecer la necesidad de investigación, inspirar nuevos estudios, ayudar a formular hipótesis y promover el marco referencial. Bueno, después está acá el alcance, pasamos a la cuarta fase, que es el alcance de la investigación. En esta parte se habla de alcance y por eso menciona a Sabino, porque Sabino habla de tipos de investigación, pero Sampieri recalca que son alcances porque esto, si vos lo llamás alcance, él dice que se puede llegar a encasillar y estos pueden ir secuenciados. Los tipos de alcance que tenemos son exploratorios, que básicamente busca o sea, no, el exploratorio. Son básicamente explorar temas que no están muy conocidos. El descriptivo da características y hechos de objetos y las variables o personas. Las correlativas son, relacionan dos o más variables y terminan en una conclusión que se suele mezclar un poco con el explicativo y el explicativo da una razón. Bueno, estos se pueden ir secuenciando, por eso se les llama alcance.
Y este tipo de alcance se determina según la bibliografía alcanzada y lo que proyectamos en la investigación. Eh, Seguimos con la fase número 5 que básicamente tenemos que definir y las hipótesis y las variables. ¿Qué es una hipótesis? Es como una tentativa que relaciona dos o más variables y ayuda a orientar el estudio. Es como básicamente algo que nosotros imaginamos que puede llegar a pasar sobre nuestras variables. Bueno, hay tipos de hipótesis, que los tipos de hipótesis son hipótesis de investigación, que es básicamente nuestra hipótesis principal, la hipótesis nula, que sirve para refutar o validar, hipótesis alternativa y hipótesis estadística. También existen, según las hipótesis, según el alcance que se va a tener, ya que si es un alcance exploratorio, no se va a poner hipótesis. Si es un alcance descriptivo, se pone hipótesis en base a hechos. Si es un alcance correlacional, básicamente hipótesis que relacionan las variables y explicativos son de causalidad. Eh, ¿Qué es una variable? Acá dice una cita textual de Sampieri, propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse. Bueno, seguimos con el desarrollo del diseño de investigación, que es la fase 6. Es el plan que se va a utilizar para obtener los datos o información que respondan a las preguntas problemas. En esto tenemos distintos tipos, o sea, tenemos dos tipos. Tenemos las experimentales, que básicamente las experimentales se tratan de manipular variables. Dentro de estas tenemos las cuasi experimentales, las pre-experimentales y las experimentales puras. Después tenemos las no experimentales, que básicamente en estas no experimentales se observan las variables tal como son, no se las manipula. Y existen dos tipos de variables dos tipos de diseños, perdón, que son las transaccionales, que básicamente recolectan datos en un solo momento, es como sacar una foto. eh, Así es un ejemplo que se da, y los longitudinales, que se recolectan datos en distintos periodos de tiempo. Es como un álbum de fotos, imaginemos, que básicamente marca distintos periodos de tiempo que se recolectan los datos. Después tenemos la selección de muestra, que va a ser, es fundamental esto, ya que en base a esto va a marcar nuestra representabilidad en base a la población. Bueno, a lo que hago acá es básicamente si bien como muestra primero, lo primero que se hace es definir qué es la unidad de análisis, eh, cuál es nuestra unidad de análisis, luego se define cuál es la población para luego mencionar cuál es la muestra. Eh, Están explicadas y seguimos con la fase número 8, que es la recolección de datos. Es donde se seleccionan distintos instrumentos para recolectar datos que vamos a utilizar. Eh, para una siguiente fase. Puse los requisitos simplemente que básicamente que tienen que generar confiabilidad, tienen que ser consistentes y coherentes, es decir, que no pueden ir dispersos en cualquier lado. Sampieri nos muestra una imagen como una liana, no sé si se llama liana, que son como tiros. Imagínense que esa liana deben ir tiros muy cercanos para que sea confiable. Después, validez que represente que algo que se puede medir. eh, bueno, esta validez es como, por ejemplo, en la liana que se pegue en el medio, porque si se pegan más al costado valen menos puntos. Eh, y objetividad, que básicamente la recolección de datos salga del sesgo de la subjetividad de la persona. Eh, bueno, espero que me haya explicado. Eh, la fase número 9 es el análisis e interpretación de datos, donde vamos a analizar los datos y vamos a validar la hipótesis o refutarlas. Eh, y vamos a confeccionar las conclusiones finales. También en este momento se pueden dar podemos identificar las medidas tendenciales que se dan en los datos, que es la moda, la mediana y la media. Bueno, seguido esto, está la última fase, que es la presentación de datos.
Básicamente se organiza para presentar los datos dependiendo de las personas que irán detenidas. Y bueno, esta se debe, Sampieri lo que hace es marcar cómo debe ir estructurada con un índice, con bueno, primero una portada, un índice, los métodos que se utilizaron, uy, salí todo, ahí está. Que se utilizaron y más. Eh, bueno, siguiente está acá, la diferencia entre Sabino y Sampieri, que bueno. Acá me lucí, la verdad, con la presentación. La diferencia es que Sabino marca más proyectos que pueden ser flexibles y Sampieri marca más términos lineales. A esto es lo que capaz se lo llega a criticar a Sampieri, que como pueden ser términos más lineales, puede ser más abocado a principiantes, porque en realidad una investigación lo que se busca, que dice Sabino, es que se pueda volver para atrás, que sea flexible mayormente. Eso es una gran diferencia y además del primer momento, que es de la observación a una problemática. Y bueno, con eso termino y acá está la bibliografía que utilicé. Y ahí está. Ah, y bueno, quería cerrar con una conclusión de, básicamente, a ver si puedo dejar compartir. Ah, con una conclusión de lo que fue, o lo que yo entendí, lo que me dejó esta materia y lo que es la investigación. Bueno, lo que yo comprendí es que si bien son pasos o métodos que se siguen, lo que busca esto es la lógica. Vos no podés, sí podés, pero lo que busca es tener un análisis coherente. Es como, voy a hacer una apología o una analogía, no sé bien cómo se dice, a lo que es un marco teórico. Cuando una persona en la fase de marco teórico, explorás los antecedentes y marcas un límite. Una persona puede llegar a tener eso, y es lo que mayormente las personas hacen, es replicar datos de otras personas. Lo que se busca después es hacer una integración propia y buscar conocimientos que no están dados. Y eso es lo que busca la investigación. Y lo que busca despertar en las personas una lógica y un pensamiento. Capaz en la sociedad ahora, al tener tanta dependencia a la tecnología o a los estímulos constantes, no se puede tener eso. Nada, eso. Gracias. Bueno, muy bien, Ángel. Dio cátedra, ¿vieron? Bien. Excelente reflexión final, Ángel. La verdad que, espera que termino de anotar porque si no es que me voy a olvidar. Em, lo que yo anoto acá, después se los pongo en la devolución, ¿sí? Por actividades. Bueno, a ver, Ángel, bueno, desde también tu presentación impecable, la verdad que impecable desde lo estético, desde la organización. Bueno, yo en lo particular a mí me gusta mucho Prezi como herramienta visual, es como, la siento más dinámica que las otras, entonces sí, es como que siempre a mí por lo menos visualmente me motiva más. Pero bueno, has utilizado muy bien los recursos, o sea, disposición de esto de el soporte con las imágenes visuales, súper importante. Vieron que se ve distinto, o sea, para comprender ciertos conceptos, ¿no? Porque no es simplemente una imagen porque sí, sino una imagen que comunica sin decir, digamos, sin hablar, sin palabras, comunica mucho más. Es más, hay investigaciones de eso, que una imagen comunica mucho más que palabras, pero muchísimo más. Tiene una mayor alcance y mejor llegada. La verdad que impecable, me gustó mucho cómo fuiste hilando como ese relato que acompañaba a lo duro, digamos, lo conceptual,
desde lo que habías leído de Hernández Sampieri, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué recomienda Sampieri para el marco teórico? ¿Cuántos autores? ¿Cuántas páginas? O sea, eso es que no lo vemos nosotros acá porque es como, no es que no sea importante, es importante cuando uno empieza a hacer un trabajo, sobre todo las tesis, y dicen, ¿no? Los chicos, ¿cuántos autores tengo que poner? ¿Cuántas páginas, no? O sea, empiezan todas estas preguntas. Entonces, por eso me parece genial Hernández Sampieri como base, porque te dice todo, ¿no? Todo lo que uno pregunta no lo vemos acá por una cuestión de tiempo. Acá vamos al hueso, ¿no? Como lo más, pero la verdad que es muchísima información y es como muy, muy gratificante escucharte hablar de, ¿no? En estos datos anecdóticos, por así decirlo, que son importantes y eso evidencia un nivel de, digamos, de lectura, digamos, has abordado realmente el material, no es que fuiste, te quedaste con lo puntual, sino que fuiste más allá, que esto siempre se los digo, es muy importante que ustedes vayan directamente a las fuentes, porque yo les puedo contar lo que Hernández Sampieri quiere decir o lo que Sabino trata de, o quiere comunicar, pero es mi interpretación sobre lo que ellos quieren decir. Entonces, qué mejor que ustedes tengan que ir, vayan, esto en todas las materias, vayan a los autores, porque no se queden con la interpretación de un docente, que no estoy menospreciando, pero es una mirada subjetiva, ¿no? De que ustedes pueden ir, es mucho más enriquecedor no solo enriquecedor a nivel de aprendizaje, sino de desarrollo de las matrices de pensamiento. O sea, esto desde las neurociencias, el desarrollo del cerebro en sí, a nivel de pensamiento, de proceso de la información, de procesamiento, de sinapsis, vieron la conexión entre neuronas, se desarrolla más cuando hay un desafío. Siempre lo que nosotros, lo que los docentes hacemos es facilitar ese aprendizaje. Y en esa facilitación, lógicamente que está masticado, está facilitado. Entonces, si yo me quedo con esa facilitación, mi cerebro nunca se va a llegar a desarrollar. Es como que yo entreno siempre en mi zona de confort. Voy, entreno y no me esfuerzo, no someto todo mi organismo físico a un desafío. ¿Vieron eso de, bueno, si yo no paso esas barreras, sino a nivel cognitivo lo mismo? Nunca voy a mejorar, o sea, voy a mejorar un poquito y me voy a quedar ahí eternamente, porque el organismo es así, si no lo desafiamos, sea un músculo, sea el cerebro, sea lo que sea, si no hay un desafío, no hay un esfuerzo, vieron hasta los huesos, ¿por qué se descalcifican las personas? Porque no hay no hay un desafío, si yo le meto exigencia a mi organismo, a mi sistema osteoarticular, si le meto un desafío, ahí los huesos dicen, necesitamos calcio, necesitamos estar más firmes para soportar. Pero si no, bueno, el cerebro es lo mismo, ¿bien? Entonces, te felicito, Ángel, nuevamente por todo el trabajo que has hecho. Y estaba pensando, les comento esto porque estaba pensando, recién estuve con Río Grande y se me ocurrió a partir de una chica que ella ya había tenido en el secundario metodología de la investigación, entonces empezó con otro nivel, ¿no? Que la mayoría de ustedes, la mayoría no ha tenido. Eh, y, em, y bueno, ya ha alcanzado niveles muy importantes, ¿no? Ya teniendo una base, imagínense. Entonces a mí se me ocurrió de proponerle a la directora, si les comento esto para quienes estén interesados, me parece que han alcanzado niveles muy buenos, muy buenos de desarrollo con respecto a la materia. Entonces me parece interesante de proponer, supónganse, desde un día, una jornada, una charla, una capacitación, algo, pero de ustedes para el resto de la comunidad, que la comunidad siempre académica son los docentes y los alumnos, ¿bien? Y ojo, incluyo a los docentes porque no todos los docentes saben de investigación, por más que hayan cursado las materias estas, no, vieron que como todos cursamos las materias, pero hay materias que nos quedan, hay materias que no. Yo creo que ustedes están repito, en un nivel que pueden capacitar o dar charla o dar fe bien, de esto, entonces me parece muy enriquecedor, si les interesa, me parece que están en un nivel para poder organizar ahí con equipo. Y bueno, esto vendría siendo dentro del área de extensión, que saben que va de la mano también con la investigación, bueno, esto de formar, capacitar, ¿no? A sus compañeros ya, o sea, se me ocurre para toda la institución, todas las carreras de investigación es una pata importantísima. Así que bueno, si les interesa, les dejo ahí la invitación abierta, obviamente no para este año, sino para el primer cuatrimestre del año que viene, ya podemos organizar algo. Y me parece interesante, ¿no? Como experiencia, no me acuerdo si estuvieron en el seminario de investigación, que habían estudiantes, vieron que habían estudiantes presentando, no los vieron, pero son estudiantes avanzados. Bien, son, o sea, ya están a punto de recibirse. Así que, por eso, repito, ustedes yo creo que están en un nivel para poder estar en ese lugar. Así que si les interesa, les dejo la puerta abierta, la invitación.
me escriben, sí. Si les interesa, me escriben por privado, sí los tengo en cuenta y armamos. ¿Les parece? Bien. Y felicitaciones, Ángel, nuevamente. Excelente. Bien, Sharon, vamos. Dale que ya nos pasamos la hora. Así que va a tener Bien, que ser más expeditiva. entonces Sí, el pasar. portafolio. Bueno, mira, entonces yo le voy a pedir a ustedes, los que están con cámara encendida, que se tapen los ojos hasta que yo les diga que los pueden abrir, para que no se filtre nada. ¿Bien? Mirá que lo estoy viendo por la cámara. Yo les digo, Yo también, Sharon, ¿cierto? Sí. sí, O, sí, sí, o por necesitas que supuesto, por vea. Ah, supuesto. ok. No vean, tápense los ojos hasta que yo diga. Cuando yo diga, antes no. A ver ahora, díganme si ven todos. Porque no quería que se vean las diapositivas de después. No vamos a filtrar nada. ¿Bien? Bueno, yo quiero que me digan qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando yo les muestro esto. A ver si alguien la logra sacar. Dale. Bueno, a ver, les voy a ayudar un poquito. ¿Ubican el juego este de adivinar la canción a través del emoji? Me imagino que sí. Bueno, esta no es una música, pero es una película. A ver si alguno, para mí es obvia. Dale, porque si no avanzamos acá no voy a Titanic. poder seguir. Lluvia de hamburguesa. ¿Cómo? Exacto, lluvia de hamburguesa. Se preguntarán qué tiene que ver esto con con investigación ahora. Bien, ¿alguno recuerda el nombre principal del personaje? O sea, el nombre del personaje principal, ¿no? Bueno, Flynn, ¿no Flynn. era? Sí, bien, bien. ¿Y te acordás qué es lo que él más quería? ¿Qué era lo que le gustaba? Ah, las hamburguesas. Bien, a él lo que más le gustaba era crear. Bien, yo acá hice una breve biografía para aquellos que no, que todavía no, o sea, para refrescar la película y aquellos que no los vieron como para ponerlos en contexto y no se sientan aislados de esta presentación. Flynn es un chico que desde muy chiquitito le gustaba crear, ¿bien? De hecho es conocido por sus inventos originales y creativos, o sea, es lo que hacía su fuente de motivación era resolver los problemas cotidianos para la comunidad. Y acá hay un video de ilustración. ¿Se escucha? Espere. Bueno, no importa, no se escucha porque me olvidé de compartirles el audio, pero acá dice, Flynn lo que dice acá es, cuál es el problema que tiene la comunidad? Creo que se escucha o Agujetas no. sueltas. ¿No se escucha? Sí, pero desde la compu de ella se escucha. O sea, se Ah, escucha ok, muy se bajito. escucha más bajito, ajá. Ah, ahí. Bueno, cuestión, que él está en un proyecto de ciencias y lo que hace es presentar el aerosol de zapatillas como un invento, ¿no? Bueno, nos quedemos con esa idea y espero que más o menos se vayan encaminando para dónde quiero ir. Él no es que deja de crear, a lo largo de toda su vida lo sigue haciendo y vamos a llegar a la parte central de la película. ¿Qué sucede? Él vivía en Isla Bocado, donde su solventación económica era una envasadora de sardinas, la bebé Brent. ¿Qué pasa? Esa envasadora cerró y las sardinas empezaron a tener mala fama. ¿Qué sucedió? Que toda la gente de ese lugar empezaba, lo único que podía comer en el almuerzo, desayuno, cena, merienda eran las sardinas. Ante esta situación, la que hace Flynn es, ¿el que quería? Él quería diversificar la comida en Isla Bocado y que absolutamente todos pudieran comer algo distinto. Entonces, si nosotros tomamos como referencia a Sabino, podemos decir que esta situación que se le presentó a Flynn es lo que origina el proceso de investigación, porque él, a través de la observación de la realidad, encontró una necesidad, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para ofrecer comida más variada en mi pueblo? Un contraste con Sampieri, nosotros nos tenemos que remontar a lo que es la fase uno, que es el origen, que es la idea, y la fase 2, que es el planteamiento del problema. ¿Por qué? La idea en este caso, según Sampieri, sería, digo, bueno, quiero inventar una máquina que convierta el agua en comida, o quiero inventar una máquina que cree comida. Bien, eso sería el primer paso. Ahora después nosotros tenemos que formular eso y decimos, ¿y si invento una comida que convierta el agua si invento una máquina que convierta el agua en comida?
Entonces ahí nosotros podemos ver cómo a través de esa idea o esa observación que tuvo Flynn, podemos ver las posturas de los dos autores. ¿Qué es lo que hace Flynn? Es inventar una máquina. La replicador de alimentos diatónico supermutante dinámico de Flynn Lockwood, la FUMSMDPR, que es la que está en la imagen. No es que yo lo digo así, es que el personaje en la película lo dice así, no van a pensar que estoy loca. Bien, esta máquina lo que hace es convertir el agua en comida y que utiliza el principio de hidrogenética. Establece que se puede transformar las moléculas en agua a través de de la radiación del microondas. Y es lo que utiliza Flynn para justificar científicamente lo que puede hacer su máquina. Bien, acá voy a hacer un salvataje. Obviamente que esto haciendo, o sea, el principio de hidrogenética no es que existe en nuestro mundo, es de la película. Pero bueno, Sabino, si tomamos como referencia a él, podemos decir que nos encontramos en el momento proyectivo, porque estamos elaborando preliminarmente lo que es el marco teórico, que es lo que va a fundamentar el proyecto de Flynn, ¿bien? En cambio, con Sampieri estaríamos en la revisión de la literatura, en la fase 3, la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, que básicamente consiste en buscar, leer y analizar estudios previos del tema. ¿Qué sucede? Que esta es una idea que nunca antes había presentado, es algo nuevo, entonces Flynn no tiene como estudios anteriores como para poder fijarse, ¿no? Es algo que él crea y que va a ir viendo si sale o no sale. Ahora, ¿qué tipo de estudios es el invento de Flynn? Y para Sampieri podemos integrar tres fases. La fase 4 que establece la visualización del alcance del estudio, la cual podemos decir que es exploratoria, porque Flynn inventa algo nuevo que no tiene antecedentes, no tiene teoría previa y él está investigando si es posible. ¿Bien? Ahora, en la fase 5 que Sampieri delimita la elaboración de hipótesis y definición de variables, no hay como tal, pero ¿por qué? Sampieri considera que en un proyecto exploratorio no necesariamente se tiene que establecer una hipótesis, pero podríamos establecer una hipótesis tentativa que diga que, por ejemplo, es evaluar si una máquina es capaz de transformar agua en comida. ¿Bien? Ahora, la fase 6 que es el diseño de investigación, claramente se trata de un diseño experimental. ¿Por qué? Porque Flynn está esperando ver los efectos que causa lo que él está creando. Y de hecho controla las condiciones, porque no es que él, las comidas, la comida cuando llueve, llueve porque sí. Él lo está controlando la cantidad, el horario y el tamaño. Y va evaluando los cambios según la manipulación que tiene. Esto en referente a Sampieri. En cambio, en Sabino podríamos decir que nosotros acá en esta parte estamos hablando del momento metodológico, porque se define cómo se intentará responder el problema, que es a través de la experimentación directa, porque Flynn va evaluando si su método soluciona la necesidad detectada. Espero que hasta ahí vayamos bien. Bien, ¿cómo obtuvo Flynn los datos? ¿Ok? Acá en Sampieri vamos a agarrar dos fases. La definición y selección de la muestra, que nuestra unidad de análisis va a ser la máquina, el universo, que van a ser todos los comportamientos que tiene la máquina mientras funciona, y la muestra, que son los comportamientos que tiene la máquina. En cuanto a la reconducción de datos, aparece algo nuevo. Seguimos con la observación directa, porque es algo que Flynn va registrando, y aparece el peligrómetro, que es lo que pueden ver en la imagen. Cuando la flechita está en verde, la máquina funciona bien. A medida que la aguja va acercándose a lo amarillo, la máquina se va alterando y los alimentos se van mutando. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto al Sampieri, pero en Sabino podemos decir, según su teoría, que nos encontramos en el momento técnico porque es donde se recolecta y se organiza la información que se necesita. Bien, ¿qué pasó con la máquina? Que es más o menos ya al final de la película, cuando es algo catastrófico. Sampieri lo relacionamos fácil con las últimas dos fases, porque ya no nos queda nada, en la cual analizamos los datos que obtenemos nosotros y que nos va guiando el peligrómetro, que cuando más cerca de la línea amarilla esté, mayor es el tamaño de la comida y más descontrolada está la máquina, por ende los alimentos mutan. Y en la fase 10 sería la interpretación de esos datos, ¿no? Que se explica qué significan esos cambios y las señales. Es cuando la máquina deja de operar como Flynn esperaba y empiezan los alimentos a mutarse. Finalmente, con Sabino nos encontramos en el momento de síntesis y análisis que a nosotros nos permiten comprender cómo va evolucionando ese problema y justificar la decisión final de detener la máquina. Básicamente, a lo largo de toda mi exposición, quise
contrastar los dos autores de una forma que llame la atención y que en síntesis es esto. En Sampieri la fase 1, 2, 3 representa el momento proyectivo de Sabino, la fase 4, 5 y 6 el momento metodológico. Y la fase 7 y 8 momento técnico, y la fase 9 y 10 el momento de análisis. Así como mostré en el videito que él en el experimento cuando era chiquitito crea esos zapatillas en aerosol y la madre le dice que no, porque se larga a llorar porque sus compañeros se le burlaron y su mamá le dice que el mundo necesita de su originalidad y que ella sabe que algún día hará cosas grandes. Es como yo le invito a ustedes a cuando sientan que hay algo que les vibra el corazón y que los llama y que los motiva, que lo intenten, porque Flynn habrá errado a lo largo de su vida 1001 veces, pero a la 1002 veces lo logró. Así que eso es todo. Gracias. Bravo, Sharon, muy bien. Muy bien, a ver, le voy a dar lugar a los compañeros, ya que la última exposición quieren darle una devolución a Sharon. Creo hamburguesas. No, me encantó cómo abordaste la teoría. Te reatrapa, están enviando hamburguesas a los chicos. No, 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 la verdad que diste vuelta así porque o sea, ves otra forma de llevar información, sos muy ingeniosa, la verdad que me encantó, me encantó. Gracias. Bien, ¿alguien más? Encima, profe, quiero Ah, recalcar que ella quería pasar antes de que mí. Impresionante, y me iba a humillar Pero ella. iba a no, quemar la mesa, decís vos. Ay, Sí. viste. Sí, 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 sí. Bueno, sí, bueno, acuerdo con esto que dice también Rodri de eso, cuando uno puede lograr esos niveles, vieron, el aprendizaje en todo tiene etapas. Hay niveles que uno va alcanzando, ¿no? Primero en esto, en poder definir, primero poder comprender, para poder definir. Cuando uno puede definir nada más, pero no puede más que eso, digamos. Después, un paso más es cuando uno puede ejemplificar, ¿no? A través de ejemplos, bueno, llevándolo a la práctica, puede relacionar, ¿no? Bueno, un paso más adelante es esto más o menos que también iban haciendo Ángel y Rodri de poder salirse de esa definición y ejemplificación, sino puedo agregar otros elementos, puedo elaborar procesos reflexivos, analogías, como dijo Ángel. eh, esta vinculación con otros conceptos que no tienen nada que ver, que son tal vez de otra disciplina, otro campo disciplinar, eso es parte, es necesario también para el aprendizaje, para la adquisición completa de los conceptos. Y ya cuando uno, digamos, ha pasado por todas esas etapas y hay un dominio, realmente hay una comprensión profunda de que no está acá, sino ya pasa por el cuerpo. ¿Vieron? Cuando el aprendizaje, cuando hacemos eso es aprendizaje, cuando nos pasa por el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese nivel que lleva tiempo, no es solo trabajo, no es solo trabajo, sino hay un tiempo, son muchos los componentes, vieron, que intervienen. Cuando yo llego a ese nivel, puedo comunicarlo de otra forma o procesarlo de otra forma, ¿no? Como ella le dio vuelta, digamos, fíjense que no, el objeto no estaba por el conocimiento en sí, sino el eje era la película en sí y cómo iba relacionando, iba tomando, digamos, los elementos del método científico, metiéndolos en esa lógica de comprensión, como es una película infantil, que en realidad es para, justamente, para que vean cómo en realidad el método científico, las técnicas de investigación, no es de un mundo adulto. Se utilizan desde la primera infancia y las debemos utilizar desde la primera infancia porque es el método por excelencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque otorga libertad en esto. Primero explorar, investigar necesitamos libertad para investigar. Por ejemplo, ustedes que ya lo van a hacer en la 2 con los temas de investigación, ustedes eligen los temas, las problemáticas, ¿no? Entonces, debe ser por eso la película tiene una finalidad, nunca, nada, digamos, nada de lo que es comunicación es inocente o casual, siempre hay una intencionalidad detrás de eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, nada, Sharon, chapó, o sea.
¿Qué querés que te diga? Pero igual esto se traduce, igual no dejas de sorprenderme, igual que los chicos no dejan de sorprenderme, porque si bien has tenido, yo te felicito por el maravilloso desempeño que has tenido a lo largo de toda la carrera no la materia, seguramente la carrera también lo vas a hacer, pero en el sentido porque sos chica de edad, ¿no? Y por ahí hay cuestiones también, vieron, habrán observado que la formación va de la mano con la edad, con procesos madurativos que no tienen que ver con la materia, sino con madurativos en la vida, ¿vieron? Es como que es lógico, estás, digamos, la adolescencia, estás en una edad de adolescencia todavía, y es una etapa crítica, ¿no? Es como, es súper conflictiva, conflictuada para en lo personal, entonces por ahí es muy difícil focalizarse sobre otras cuestiones cuando estamos pasando por procesos internos de crisis, ¿cierto? Entonces, la verdad que es maravilloso todo el recorrido que estás haciendo, Sharon, yo quiero felicitarte por todo. La verdad que toda la claridad de pensamiento, ella para poder exponer acá sí también y para poder realizar todo ese recorrido, manifiesta una claridad de pensamiento, ¿no? En sus ideas, en sus procesos mentales, que no tienen que ver con la materia, sino con la vida en sí. Y bueno, y entonces puede realizar estos procesos, se anima, es valiente. También es difícil ser bien, ¿no? Uno mientras más chico, por ahí los miedos, los prejuicios, tenemos miedo todo el tiempo que nos critiquen, que uno más grande eso lo va afilando, digamos, y va desarrollando otras herramientas para defendernos, ¿no? Pero cuando somos más chicos nos sentimos más expuestos, lógicamente eso también tiene que ver como una respuesta de tu contexto, ¿no? O sea, no todos tenemos los mismos contextos de desarrollo que nos benefician o no. Pero bueno, nada, esto, Sharon, felicitarte y bueno, obviamente te invito para la exposición, me parece maravillosa la forma de abordaje, ¿no? Esto también en la docencia es muy difícil, encontrar nuevas formas de abordaje para encarar los procesos educativos. Es todo un desafío para los docentes, ¿no? Así que bueno, felicitaciones, Sharon. Gracias, profe. No tengo nada ni para preguntarte ni para decirte. No sé si vos querés a modo de cierre, lo que quieras, pero bueno, se nota que lo has Nada, disfrutado, además. Se nota que, o sea, lo sí, porque, disfrutabas. porque yo le pregunté a usted, no sé si recuerda la clase pasada, que no se valía, tipo, si había algo Sí, que no podía hacer por las dudas, porque yo vos ya también lo venías veía que era pensando, arriesgado, ¿eh? ya lo venías pensando, esta idea ya la tenías. No, cuando usted dijo que queríamos que seamos creativos, en mi mente Claro. apareció Flynn y dije, listo, ya está. Y después cuando pasé esta semana rindiendo, retomé la idea y me emocionaba, pero igual como usted dijo, es bastante arriesgado, pues yo digo, ¿será que ese límite lo Ah, podía cruzar? Y bueno, la verdad que, o sea, a veces a veces por ahí, no sé, me pasaban mis compañeros en el secundario, que por ahí veían un tema y decían, no, esto es re complejo, que no puedo. Y yo siempre por ahí buscaba por ejemplo, los chicos, explicárselo con fútbol, con mundial. Entonces yo digo, bueno, cuando llegan a esta instancia que usted dice que lo expliquemos de otra forma, es cuando me digo, bueno, voy a retomar lo que en su momento ya hacía. Y nada, yo quería que por ahí captar la atención de las personas, porque es difícil que alguien te sí, escuche sí. cuando ya viene escuchando. Entonces, nada, espero que les haya gustado y nada, gracias por el espacio. No, por favor, un placer, un placer. Bueno, chicos, dos, tres recibidos de metodología uno. Nada más que felicitarlos y bueno, ya me estaré comunicando con ustedes por este tema si les interesa de lo de extensión. Me parece que sería muy lindo como experiencia, también son experiencias nuevas. Ya empiezan esto de la formación, ¿no? Con sus pares, con docentes. Me parece súper interesante que lo podamos hacer y estoy segura que lo van a disfrutar. Y bueno, y eso. Y focalícense sobre las otras materias y que tengan muy lindas fiestas y muy lindas vacaciones y descansen, aprovechen a descansar también. Se pueden Muchas quedar, gracias, no es que los profe. esté echando, solo estoy Ah, bueno. cerrando esta parte nada más. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a quienes recuperan. Chicos, ¿qué recuperan? ¿Qué parciales? ¿Uno o dos? Para organizarnos. Son Dos, dos. Dos, dos. profe. El El dos, 2. profe. Dos, dos. Todos el 2, ok. Bien. Espero que les haya servido las defensas de los TIF a modo de repaso. Bien, vamos a hacer acá algo oral, así, digamos, la idea es que sea algo más dinámico, así que no nos lleve tampoco mucho tiempo ni nada. Pero bueno, preguntarles primero, a ver, ¿quién se acuerda qué temas entran dentro del parcial 2? ¿Qué tenían que recuperar? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? Porque no recuerdo bien en cada uno el caso. ¿Qué pasó que están recuperando esta instancia? Profe, yo me fui de viaje y no Ah, sabía que había parcial
y estuve como 3 días sin wifi, así que me enteré cuando volví. Ok, bien. Yo estaba trabajando, profe, entonces no llegué a entregarlo a tiempo, lo entregué después. Ah, ok. Ah, por privado. Bien, Yo igual andaba de viaje, profe, no ok. estaba full y no pude Claro, entregarlo a no tiempo. pudieron hacerlo, digamos, o sea, excepto Arami que se le pasó el tiempo, el resto ninguno lo hizo. Yo estaba compitiendo, profe. Estaba en Buenos Aires. ¿Qué haces, Leán? Perdón que no me acuerde. Tenis de mesa. Ah, tenis de mesa, qué Me lindo. agarró justo en el día de competencia y Ah, nada, cuando me di cuenta ya había terminado el horario. eso igual creo que hay para el deporte así más, si estás compitiendo ahí tendrías, digamos, creo que hay una, averigua bien porque no me acuerdo bien cómo es, pero hay como excepciones, ¿bien? Sí hay, pero es solamente si es internacional. Tiene Ah, que ser internacional Cuando es y nacional, no. representando a la selección nacional. como o sea, claro, re top, bien. Top, top. Bien, bueno, no importa. Bueno, ¿qué temas son entonces los que entran en el parcial 2 que tenían que recuperar, que tenían que rendir, digamos? No me acuerdo, profe. Hipótesis, variables, población y muestra. ¿Qué más? Estadística también. Sí, no la íbamos a tomar, pero sí es parte de, claro, de la segunda parte, o sea, no entraba en el parcial, pero Y también era gestión de datos. bien. ¿Eso en qué entraba? ¿Dentro de qué tema? La gestión de los datos, Cuantitativo. pero de qué estábamos viendo concreto. Sí, toda la materia, les aviso que toda la materia era bajo un enfoque cuantitativo, o sea, dentro de lo... Pero eso, los datos, ¿con qué tema se relaciona? ¿Por qué vimos datos? ¿En qué contexto entra el concepto de dato? En estadística, No, no, ¿en qué contexto? ¿En qué, o sea, por qué vimos datos? ¿Por qué en investigación vimos datos? ¿Qué implican los datos en una investigación? Un enfoque cuantitativo. Sí, pero ¿de qué? El enfoque habla del cómo, ¿bien? Bueno, ¿y el dato qué tiene que ver en eso? Profe, yo tengo algo acá anotado. A ¿Lo puedo ver, leer? ¿sí? Dice, el dato constituye una representación simbólica y aislada de la realidad. Describe un hecho o característica sin interpretación. O sea Bueno, que el dato por sí solo, el dato no dice nada. bueno, pero ¿por qué vimos entonces qué implica el dato en una investigación? Para que Y es nos... el principio de cada investigación. ¿Cómo? Es, es el principio de cada investigación por algo que se recolecta, ¿o no? ¿El dato es el principio de una investigación? ¿Con qué empieza una investigación o un proyecto de investigación? Bueno, el principio es con la idea o con el Ah, problema. bien, bien. Entonces, ¿el dato en qué momento recolecto datos de la investigación? ¿En qué momento? En la muestra. en el momento técnico, Bien, Leonel, en el momento técnico. ¿Qué se hace en el momento técnico? Eso según Sabino, ¿cierto? Momento técnico. ¿Qué se hace en ese momento? que ahí, según la técnica que elegimos anteriormente, se recolectan esos datos en base a la investigación. Muy bien, muy bien. Y en un enfoque cuantitativo, ¿qué instrumentos tenemos para realizar esa acción? Las encuestas, los test, Bien, muy bien. Bien, de ahí el resto le pregunto. ¿Y el dato entonces qué función cumple ahí? Porque entra ahí en ese campo, en esa, como escribió Guido, creo que fue, ¿no? Que dijo que leyó la definición de dato. ¿Qué cumple ahí en ese momento técnico? A través, por ejemplo, de un test. ¿Cuál sería que el dato en un Cooper? Sí. nos da el valor para analizarlo.
y compararlo con Claro, otros. para informarse, para conocer. Para conocer. ¿Y qué hacemos con esos datos, Aramí? Que ahí Y yo Leonel creo dijo que algo. Sí. después de conocer todos los datos, ahí creo que ya podría realizar un planteamiento, un problema ya. Para el problema está de antes. Cuidado que se te está confundiendo todo el tiempo con, ¿bien? El momento técnico. O sea, tenemos, ¿qué hacemos a través de los, qué hago a través de un test? ¿Qué recolecto? Información, datos, y de ahí, ¿cómo Datos. es? ¿Qué es lo Ahí mismo? ya ¿Son puedo, sinónimos, datos e información? no, es No, distinto, no. ¿Cómo La es? información surge cuando los datos son organizados y estructurados. claro. Ok, bien. O sea que es un conjunto de datos. Bien. ¿Y qué hago con esa información o esos datos? En ese momento técnico, ¿qué hago? O En después, no ese sé. momento se recopilan. Los Momento de recopilamos. análisis, Bien. Los analizamos. Bien. Desde un enfoque cuantitativo. ¿Qué instrumentos tenemos para analizar esos datos? Ah, los pasos, dice profe. No, ¿cómo se acuerdan que eso, y dato, información, se convierte en conocimiento? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, en ese análisis, ¿qué herramientas tenemos en un enfoque cuantitativo para convertir esa información en conocimiento? ¿Qué instrumentos? ¿Cómo convertimos o cómo convertimos? medidas de tendencia no es, ¿Pero eso qué es? ¿Qué son las medidas de tendencia? es cuando ya validas una hipótesis y ya sacas conclusiones, ¿o Mm, no? mm, mm, ¿No? Es mucho más técnico y específico las medidas de tendencia. Es un tipo de medidas, como dice la palabra, pero ¿de qué? Ya ahí no tiene que ver con investigación, tiene que ver con otro elemento, que es esto mismo que le estaba preguntando antes, que qué herramientas desde un enfoque cuantitativo tiene que ver con eso. Tenemos o vimos para convertir esta información en conocimiento científico. Las encuestas y eso son para analizar los datos. No, las encuestas son para recolectar, que ya lo hicimos, que como decían los chicos, lo del test. Yo ya hice esa parte. Bueno, tengo los datos organizados en información. ¿Qué utilizo? ¿O qué utilizo esos datos para organizarlos en información y de luego convertirlos en conocimiento? ¿Qué utilizo? ¿Qué herramientas? ¿Qué instrumentos vimos? Que son las últimas clases. Profe, se le corta, Sí, me dice que es no, no funciona. inestable. Si no me anda muy bien internet, no sé qué. Ahí se me escucha bien, avísenme. Oh, perdí la señal. Ahí está, ¿me escuchan? Ahí, creo que volvió, ¿no? Bien, son las últimas clases. ¿Qué instrumentos vimos para convertir esos datos en conocimiento científico? Los diagramas de causa-efecto, todo eso era, profe, lo que está hablando usted. Bueno, pero ¿todo eso qué es? Es parte, es como lo que me dijo Son Arami de las herramientas, medidas. son, son herramientas estadísticas. Bien, es la estadística como es uno de los instrumentos de análisis de datos que tiene un enfoque cuantitativo. Bien, ¿y después qué pasa? Utilizo a través de la estadística, a través de estas medidas que ustedes dicen, ¿qué más hago? Está el Muestro. análisis de Pareto, ¿Esos qué son? ¿Qué son, las Guido? herramientas estadísticas. Ah, son cuantitativos. ¿Está bien? ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago a través de la estadística? Bueno, como herramienta de análisis de datos, ¿cómo hago para llegar al final, ¿no? A la conclusión, digamos, a la parte final de investigación, la generación de conocimiento científico? ¿Qué hago? Analizo los datos estadísticamente y ¿qué más? ¿Se ¿Los grafican? presento? ¿Cómo? ¿Los Se presento? grafican, digo yo. Esa, claro, lo que dicen los dos es parte, o sea, de cómo se presentan,
pero ¿qué proceso mental hago? ¿Qué? ¿Me entienden? Esa es como la forma de presentación, pero ¿qué proceso mental? Analizo los datos y listo, y esa es la conclusión. O sea, analizo ¿Se los miden? datos. Sí, eso se hace con el instrumento de recolección de Ah, datos. Ahí se miden. ok. Y ahí obtengo las mediciones, los resultados de esas mediciones. Pero hay una última instancia, una última etapa. Yo con el instrumento analizo los datos y simplemente eso es la conclusión. Así de simple. Hay Válido algo la más. hipótesis. Bien, a través de la validación de hipótesis. ¿Y qué más? ¿Hay algo más? ¿Falta algo más? Piensen. Piensen en las otras etapas previas, todos los otros caminos que hicimos. ¿Cuáles eran los momentos, las etapas? O sea, ¿qué pasos hacía previos a la conclusión? ¿Cuáles son los momentos de la investigación o los pasos? Que para Sabino son el momento proyectivo, el metodológico, el técnico y el de análisis de datos. Bien, el último, ¿no? De síntesis. Tomo que viene de ese análisis de datos, pero tengo que tomar algo más de los momentos previos para concluir, porque concluir como ahora, ¿vieron? Es una integración, es un cruce. Bien, no solo me puedo quedar con los datos, tengo los datos y algo más de los otros Codificarlo. momentos. ¿Qué? Codificarlos no sería. No. Piensen en los momentos previos que hicieron, de estos momentos que proyectivo, metodológico, ¿qué hay de esos momentos que yo tengo que retomar para cruzar con mi análisis de datos? Y eso es la conclusión. Las preguntas pueden ser, Pregunta, objetivo, hipótesis son como las guías, ¿bien? Es como el canal por el cual yo realizo este proceso. Digamos, eso está en todo momento, ¿bien? Pero no es lo que tengo que cruzar. Yo a partir de eso trabajo, pero no es lo que tengo que retomar. O sea, eso está todo el tiempo, digamos. Piensen, piensen en el primer momento, en el proyectivo. ¿Qué tengo dentro del proyectivo? ¿Qué elementos tengo? definir el tema, el problema y la hipótesis en el proyectivo. ¿Y qué más? Esa es la primera parte. ¿Qué más? Después, en otro momento de la investigación, está el paso metodológico, Sí, pero me está faltando algo ahí decidir que, del proyectivo, me falta algo, no es solamente eso. No es sola la parte de problematización, me falta algo más. Importantísimo. Que eso es lo que se retoma al final para construir para cruzar con los datos recolectados en ese análisis y yo llego a la conclusión. Está en el primer momento, lo que yo cruzo con los datos y llego a la última etapa de síntesis y conclusión, que es ahí donde se genera realmente conocimiento científico. ¿Qué me falta en ese momento proyectivo? Tenemos clases completas de ese tema.
¿No? ¿Nadie se acuerda? Capaz que sí, pero no se me viene nada ahora, profe. El marco teórico. El marco Ah, era referencial eso. conceptual. Yo tomo los datos analizados desde la práctica y tengo que tomar el conocimiento científico que ya está, digamos, ¿no? elaborado, y eso lo tengo que cruzar con lo que yo observé, medí, o sea, con la parte práctica, tomo la teórica, por así decirlo, que no armé yo, sino que ya está, viene del campo científico, y cruzo, y eso es el conocimiento científico. Si yo solo dejo la parte de los datos, la parte empírica de la parte práctica de la medición, queda dentro de un mundo medio vulgar en cierta forma. Yo tengo que cruzar con el conocimiento científico que ya está validado para que tenga el refuerzo, el respaldo, sea realmente el conocimiento formal, que se le llama, y no simplemente el vulgar, que es de la experiencia nada más, ¿bien? Bueno, eso es de lo último, de la última clase. A ver. Última pregunta, ¿sí? ¿Qué? Porque vieron que el parcial 2 tiene menos temas. ¿Qué elementos, qué proceso o cómo es la parte de los instrumentos de recolección de datos? De una mirada cuantitativa. Bueno, yo puedo elegir algo que ya está validado, ¿cierto? Utilizo batería de test, que no los invento yo, sino ya utilizo lo que está. Pero si yo tengo que inventar un instrumento, como por ejemplo una encuesta, ¿cuáles son los momentos,